Inicialmente, como dije, empecé como alumno. A los meses él empezó a dar un taller particular en su taller, al cual me invitó a participar, porque la Cárcova era extensión cultural, era solo los sábados. Y yo, bueno, recién empezaba y quería dedicarme un poco más, entonces empecé a ir a su taller. Ahí la conocí a Cintia, que también empezó a participar en ese taller. Y después, al tiempo, él estaba empezando a preparar lo que fue una muestra que hizo en Rudben Sacar. Estábamos tratando de acordarnos con Cintia, si fue en el 96, 97, vos por ahí, Laura, ¿te acordás bien? Destinos. ¿La de Cristo? Sí. Destinos. Destinos. Eso, 98. 97, 98. Esa fue en el año 90 antes del 2096. Sí, fue. Sí, debe haber sido 97, digamos, más o menos. Sí. Bueno, y él ahí me propone si yo quería trabajar como asistente de él. Entonces, eso para mí fue digamos, yo en ese trabajaba y a la tarde solía ir a su taller. Bueno, vale aclarar que Pablo era un tipo de una generosidad que pocas veces yo volví a ver. Antes de esto, en un momento, como veo que yo estaba entusiasmado, me hizo una copia de sus llaves del taller y me invitó a ir cuando yo quisiese a trabajar, cuando tuviese el tiempo. Y bueno, un día me hizo esta propuesta si quería trabajar como asistente, lo que hizo que empiece a estar prácticamente de lunes a viernes, a veces también sábados, en el taller, un poco ayudándolo. Él era un tipo que igual no dejaba que meta mucha mano en su obra. Él creía un poco en esto de que el trabajo y con la obra se iba cargando, ¿no? en el hacer. Entonces, lo mío era bastante secundario, pero bueno, lo ayudaba con ciertas cosas, eran obras de cierto tamaño. Acá en la muestra, si la vieron, de ese periodo estaba el Cristo, la cabeza del Chacho Peñalosa, no recuerdo si había alguna otra, pero bueno, esas eran las obras, había una obra muy importante que lamentablemente no estuvo acá, que se llamaba el Zapping, que era una especie de sapo con una lengua larga que cazaba moscas, que era un poco como una pequeña instalación. Y bueno, entonces, digamos, mi formación se da empezando como alumno más tradicional y de golpe trabajando con él. Y hay, por ejemplo, una anécdota donde pinta un poco, porque Pablo no creía mucho en que se pudiese enseñar a ser artista, ¿no? Desconfiaba un poco de eso. Lo primero que me dijo, me recomendó, es no ir a la Escuela de Bellas Artes, en ese momento era la Pueyrredón. Entonces, el aprendizaje con él se iba dando en charlas, en mi caso también viéndolo trabajar a él. Eso fue, digamos, tuve la suerte de eso, de poder ver a un artista como él trabajando en el día a día. Y bueno, él, con esto que digo que no creía mucho en que se pudiese enseñar a ser artista, al mismo tiempo él lo que tenía era un poder de generar, provocar o potenciar el deseo que uno pudiese tener, y era un gran estimulador, ¿no? Entonces, el hecho de por ahí escucharlo, lo que hacía era potenciar, no sé si a vos también un poco te pasaba eso, ¿no? Era un potenciador, es decir, un poco lo que creía es que era lo que uno pudiese traer
él lo que hacía era potenciártelo y en tal caso ayudarte a sacarlo. Pero él creía en que uno tenía que encontrar, digamos, por un lado las soluciones formales en el trabajo y que estaban vinculadas a lo que uno quisiese decir, ¿no? Y era la misma manera en la que él trabajaba en su propia obra. Así que bueno, yo me acuerdo, por ejemplo, un pasaje así anecdótico. Él había hecho una obrita que se llamaba, creo que se llamaba En un mar de lágrimas, que era una figurita que inicialmente la hizo en una escala pequeña, que era la figura de un chico que lloraba y estaba todo empapado en lágrimas y las lágrimas empezaban a cubrir, ¿no? en los pies. Y le había gustado mucho, había quedado muy linda la obra y la quiso hacer en una escala mayor, casi escala humana. Un poco estaba en ese momento, tenía muy presente la obra La Edad de Bronce, que es una escultura de Rodin. Si ven las dos obras, la pose de la figura de él es muy parecida a la de Rodin. Bueno, cuestión que se puso a trabajar en esto, pues la presentó en un premio, no recuerdo exacto cuál, no sé si fue un premio Fortabat. Sí, el Fortabat que ganó Harte. Que ganó Harte. Sí. Era Bañado en un mar de lágrimas. Bañado en un mar de lágrimas, sí. Y bueno, empezó a hacerla, yo estaba yendo a diario al taller de él, y un día aparezco en el taller y ya la obra estaba como casi llegando al torso, y Pablo tenía una cosa también genial que te trataba de igual a igual. Yo era un joven niño que estaba comenzando y él tenía un trato de igual a igual, o sea, nunca se ponía en un papel de maestro o de... Por ahí sí, él tenía sus ideas sobre el arte y por supuesto las decía sin pelos en la lengua. Pero bueno, entonces me pregunta cómo la ves, no sé qué, estaba así como y a mí me pareció que parecía como él quería una figura bien plantada, parada, con el peso distribuido sobre una pierna, el hombro, ¿no? Tenía esto de Rodin como referencia en su cabeza. Entonces yo le digo, como me parecía que estaba, como parecía que estuviese como por dar un paso la obra, ¿no? Por supuesto no es que estaba mal. Entonces la mira, da unas vueltas, un poco se malhumora y agarra un martillo y la rompe. Y se va a ver televisión. Cuando se malhumoraba se iba a ver televisión. Yo sigo con lo mío, vuelvo al día siguiente y está de vuelta la obra hecha. O sea, había estado trabajando toda la noche, pero de vuelta, no estaba conforme, volvió a romper la obra y la volvió a hacer. O sea, 3 veces se repitió esta situación hasta que consiguió que la obra estuviese como él quería. Y de alguna manera, para mí eso refleja, o sea, es para alguien que está iniciándose, es algo bastante potente ver a un artista trabajando, ¿no? Porque en definitiva lo que estaba diciendo con esto es que estaba mostrándome no, digamos, yo tuve la suerte de poder verlo. Es como uno tiene que batallar, sobre todo con este tipo de una obra objetual, ¿no? Como es la escultura, también con la pintura o con cualquier tipo de obra de esas características. Hay como una batalla y hay un diálogo, una cosa que él siempre decía, ¿no? Que uno tiene que aprender a dialogar con la obra y ver qué es lo que la obra te pide en cierto punto. Y esto fue un claro ejemplo de eso que él decía, ¿no? Como finalmente la obra terminó, quedó divina, pero hubo esa batalla, él tuvo ese intercambio con la obra y sobre todo tuvo la perseverancia y la tenacidad para poder
hacerlo, y estamos hablando de una persona que claramente tenía un gran dominio de su oficio, y a esa altura un montón de años de trabajo, ¿no? Así que yo creo que esa era un poco la forma en que él podía comunicar, ¿no? Esto es solo un ejemplo de las cosas que él decía, lo cuento como para graficarlo en la práctica, en su propia obra. Y por otro lado, ese momento en que yo lo empiezo a tratar, Pablo estaba, o ya venía por ahí, empezando a preocuparse un poco por su legado, por las obras que iban a quedar. Hasta medio fines de los 80, Laura, corregime, principios de los 90 si me equivoco, Pablo trabajaba con materiales un poco más perecederos, por decirlo así, ¿no? Las esculturas estaban hechas en papel maché, en tergopor, por ejemplo, la obra que estuvo acá del caballo que come del cuadro, los que comen del arte, originalmente estaba hecha en tergopor. Obras que, porque él un poco creía en que había obras que funcionaban en cierto momento y no le preocupaba que eso, digamos, tenían que ser eficaces en determinado momento y para determinada situación. Y un poco también supongo que por cuestiones económicas tal vez no recurría a esos materiales, pero bueno, en cierto punto, y un poco tal vez esto me imagino yo a raíz de un tema de salud que tuvo, empezó a preocuparse porque las obras realmente perduren, ¿no? Y que hoy podamos tener acá, hayamos tenido esta muestra. Hola. ¿Qué tal? Y un poco paralelamente con eso, yo en ese momento no lo vi así, posteriormente por ahí empecé a pensarlo, y esto es ya una impresión mía. Empecé a darme cuenta que en esos años de taller y de compartir taller, Pablo hablaba mucho, en general era una persona que hablaba mucho. No es que fuese alguien del tipo de persona que habla de sí mismo todo el tiempo, así como un narcisista, te preguntaba sobre vos y había un diálogo, pero hablaba casi como un poco contando su biografía, ¿no? Anécdotas de su vida y que eran muy interesantes, y yo también le preguntaba y lo estimulaba, y veía que a él le entusiasmaba hablar de su vida. Estamos hablando de que era una persona que ya había empezado a pasar los 60. Y bueno, de alguna manera, y estando hoy acá hablando de él, me confirma un poco esa sensación que tuve por ahí muchos años después, de que de alguna manera estaba como haciendo una especie de blog oral, ¿no? Estamos hablando de épocas en que el blog no existía, entonces esto era como, digo, y esto no solo pasaba conmigo, pasaba con otra gente que estaba a su alrededor, amigos, Laura también. Esta cosa de ir transmitiendo oralmente a gente más joven que él un poco su vida, ¿no? Y bueno, yo creo que estar hoy acá hablando de él confirma un poco su estrategia, digamos, de trascendencia, por decirlo así. Y no solo era hablar, ¿no? Porque creo que a uno le dan ganas de ponerse a recordar y hablar de alguien, si ese alguien también te dejó algo muy importante. Perdón, me emocioné un poquito. Bueno, creo que ya hablé mucho. Bueno, hola. Para mí, bueno, le decía a los chicos como que me resulta muy difícil separar como parte de mi historia, como del momento en que
atravesó Pablo mi vida. Nada, fue como se unieron bastante. Yo lo conocí por Laura Batkis, que yo me encontré en un momento de mi vida, no quiero ser como hablar de mí, pero tenía un momento, había sido dos hijas chiquitas, necesitaba encontrar un lugar donde yo pudiera seguir con una formación. Venía de la Priliana Purredón y demás, entonces nada, hablando con Laura me dijo, tenés que ir al taller de Pablo y al de Marcia, nada, re tranqui, como yo me movía así. Obviamente que le hice caso. Sí. Y bueno, cuando ya llegué al taller de Pablo, al estaba, compartimos ahí, yo iba los viernes, me acuerdo, a Barracas. Y en realidad, más allá de llevaba los trabajos, había como una dinámica de bueno, ver lo que yo estaba haciendo, de algún tipo como de consejo y demás, era ir como a la cueva a ver al sabio, ¿no? Como a escuchar esa voz que te va que en ese momento yo estaba súper permeable y necesitada de encontrar esa mirada y esa fuerza, como que le dio mucho sentido y realmente me atravesó y me dejó una impronta en la mirada que yo tengo sobre también el universo del arte y ciertas cuestiones. Y era nada, ir a pintar casi como, no sé, si estuviera en un taller de más o menos de utilísima, tomar mate, verlo a él trabajar y hablar de la vida. Y realmente las bajadas que tenía como sobre el medio, de su ironía, su cinismo y también siempre con todo el humor, un humor inteligentísimo, fue para mí, ya se convirtió como en esa voz que uno lleva, ¿no? Como muchas veces hoy en día me encuentro pintando y me acuerdo de pero boludeces que me decía y se sigue presentando. También había algo de su universo que bueno, hace más de 20 años, lo que hablaba también antes con ellos, cómo transmitía como sus vivencias, ¿no? Era súper carnal de la forma de hablar y tosudo y realmente no dejaba mucho margen para que uno tuviera como una expresión personal sobre... Era como más que nada, era eso, dejar un legado desde ese lugar y con ciertos términos. Yo hace 20 años fue la primera vez que bueno, obviamente mi universo no tenía que ver con el universo gay en ese momento, pero hablaba de la chongo. Yo era la primera vez que escuché la palabra chongo. No era, hoy en día, no sé, todo el mundo dice el chongo, la tele, Moria Kazan, chongo. En ese momento era como, realmente tenía terminologías que eran más de otro mundo, ¿no? Como de otro universo más que otro mundo. Y esa fuerza la tenía también en el término, en la obra, en lo que decía de la obra. Me sentía como, no sé, como realmente estar sintiendo algo que era el futuro, que es el futuro, porque realmente hoy todo el mundo se utiliza ciertos términos y cierta manera de mostrar las cosas y cierta manera de hablar de los temas, que es esa crudeza, es la crudeza con inteligencia, digamos. Pero bueno, también eso era parte de lo que me interesaba a mí. Me encontré con alguien que en mi manera de mi proceso creativo, no tengo lo metódico de lo que se supone que un artista tiene que ser, de tener, no sé, el cuaderno de bocetos, repensar la obra. Es como, me aparece algo, baja y lo produzco. Y Pablo tenía ese método también. Me sentía como no tan sola en el universo de cómo un artista debe ser, ¿no? Como que lo miraba a él y realmente hacía un eco genuino en mi forma de proceder, digamos, en relación a una obra. Y también, bueno, lo que hablábamos, y Laura me lo hizo recordar hace poco, era una de las pocas personas que en ese momento también la cultura pop, el arte pop, le parecía algo como
a lo que él admiraba, digamos, que hoy en día por ahí está totalmente, esas cosas, modas que tiene el mundo del arte, no se convalida tanto, no se convalida desde un lugar nuevo, sino se sigue pensando al pop de los años 60 o 70, pero bueno, se sigue hablando hoy en día del pop desde otro lugar. Por ahí no ahora, no es nuestra el tema del arte de hoy en día, pero también yo con mi forma digamos, con mi relación, mi forma de dialogar a través del arte, mi forma de expresarme, que viene un poco desde ahí, encontrar en alguien que convalide, no es que me diga, no sé, yo estaba haciendo, me acuerdo de la serie de las mujeres, y eran figuras planas contra el fondo plano, entonces no tenía alguien al lado que me dice, no, y el fondo y la figura y la perspectiva, era como, realmente entendía que lo que yo quería decir se decía de esa manera también. Y bueno, algo más que fue para mí, que no tengo memoria en relación a las charlas, hemos tenido cenas, Laura hace poco me transcribió un montón de charlas que tuvo con él, las estuve leyendo y era volver a escucharlo, porque eran palabras que resonaban en ese momento, era lo que hablábamos y demás. No tengo memoria, es decir, no te puedo contar tal día me pasó tal cosa, no sé, como que medio que hay cosas que se fuman, pero sí hay algo que me pasó, que cuando él falleció, que acompañando a la Laura, obviamente la estoy nombrando todo el tiempo, es muy amiga, es parte de mi familia, y resultó todo eso ser mi familia en el arte, acompañándola a ella, que yo le estaba acompañando a Pablo, íbamos al hospital, al Durán, en el último tiempo a verlo. Al tiempo presenté una obra para un premio, ¿no? Para el Petrobras, que no la seleccionaron, pero bueno, de alguna manera hice que suceda. Y era una obra que hablaba porque la mirada de él sobre el mercado del arte también era súper interesante, era un peleador, era un inadaptado, y todo eso en un punto, yo no sé, digamos, tuve 80 galerías en, no sé, 20 años de carrera, no es que me quedé en una galería, digamos, también hay ciertos conflictos de él que también los hice propios y también me resultaron incómodos y realmente vivo repensando todo ese universo, como el lugar del artista, el lugar del el mercado del arte, el galerista, cómo es todo eso, ¿no? Y bueno, me dio la fuerza de pensar una obra que fue mi primera obra conceptual, que era como unos números que iban marcando todo lo que se vendía en una feria de arte, en Arte Bar. Y surgió en relación a verlo a él morir en X circunstancias, bueno, por un cambio de galería que hizo y una compra que le hicieron ese galerista de su obra, pudo dignamente tener su casa en Colonia y bueno, terminar los últimos años de su vida más o menos bien, pero falleció en el Durán, digamos, en unas circunstancias que a una persona, a una persona que hoy la estamos, no sé, homenajeando y admirando y todo, no se merece, digamos, hay algo muy injusto de esa situación de mercado artista, ¿no? Y justo en ese año, un año anterior, se había hecho, era loquísimo, porque veíamos esa situación y se hacían esas alfombras rojas en la avenida Alvear, que era Chandon Arte, no sé, algo como muy de alfombra roja en toda la avenida, todos los locales con obras de artistas, todos con la copa de champagne, y yendo al Durán después a ver a un maestro, Pablo Suárez, muriéndose en comprando algodón porque no alcanzaba, claro, no teniendo plata para las enfermeras. Sí. O sea, manejándose con la solidaridad de los amigos. Absolutamente. Esa parte cruda de Bonzo sin ellos dos. No, de paso digo, porque ellos dos lo ayudaron mucho esa última parte de que había que hacer turnos en el Durán, el olor a pis del Durán, la crudeza. Decía, se está muriendo uno de los mejores artistas de la Argentina en esta situación tan que había que llevarlo en silla de ruedas, bueno, un montón de cosas que obviamente nadie quería, él no quería que la gente él no hubiera jamás querido que nadie lo viera así, claro. Pero fue muy crudo, creo, y yo, bueno, siempre agradezco a un montón de gente, pero Alejandro, no me acuerdo una noche que Alejandro se quedó en el Durán
Y Cintia, que estuvo el día que, ¿te acordás que llevaban el riñón? O sea, esa crudeza de cuando le sacaban el riñón, y que decíamos, no puede ser que Pablo Suárez esté muriendo así. O sea, en esta situación donde no había el mejor artista, el más, que ayer hablaban, el referente, y bueno, toda una cosa del mundo del arte muy disociada de la... Muy disociado y justo... Justo estaba, viste, las alfombras rojas y ahí hiciste la obra. Claro, bueno, no sé cómo se llamaba esa acción. Era una acción, se llamaba, ¿no era Números? No, la acción de la alfombra roja. Era las alfombras rojas, era una cosa absurda. Claro. Por supuesto, esa situación es más que lamentable, esa disparidad. Pero no era algo a lo que Pablo fuera ajeno en un punto. Quiero decir, él era crítico con eso. No, y además de eso hubiera hecho una obra. Exactamente. A eso. Si hubiera, puede ser una bestialidad y algo... Pero si hubiera zafado, hubiera hecho una obra con eso. Con esa sí, total. Bueno, él estaba en la cama en los momentos en su crisis, ¿no? Y seguía hablando de las obras que iba a hacer cuando se reponga, que iba a hacer una instalación, que iba a ser un mar de sangre, porque ¿ves? Estaba totalmente... Su cabeza, digamos, seguía trabajando. ¿Y la obra de cómo No, bueno, eso fue como realmente tomar la fuerza, ver esa situación y bueno, y sentir que de alguna manera tenía que expresarlo como... Lo que te había pasado. Esa cuestión del mercado del arte, de la cierta funcionalidad que hay y cierta fiesta, y bueno, el otro lado de la fiesta, como... pero bueno... Sí, perdóname. Y algo por ahí que un poco lo estoy diciendo de uso y descarte, ¿no? Claro. Porque a veces el artista es un poco una figurita que se usa y se... No, se está en pleno uso del artista, sí. Obvio, sí. Y tampoco, digamos, qué sé yo, si el uso es compensado, no había compensación. Es como decir, bueno, ok, no es que pasa eso y las obras de los artistas valen más, o hay como realmente una cuestión donde se empieza a movilizar, se generan nuevos coleccionistas, y qué sé yo. No pasa absolutamente nada, como que realmente son cuestiones que quedan en eso. Sí, y en el caso de Pablo creo que justamente él fue un tipo que siempre estuvo con un pie adentro y un pie afuera, y en realidad Pablo empezó a vender obra ya pasado los 50, o sea, claro, eventualmente podía vender algo, pero es un tipo que por ahí empezó a vivir de eso ya de grande. Es decir, que fue, digamos, se sostuvo toda su vida sin tener que depender de nada de eso, y es decir, es justo un tipo que estaba como... un poco y aparte, al margen. lo que vos decías antes de la materialidad de la obra, realmente es una materialidad que no tiene, que habla de ese lugar, ¿no? Como que si esa obra estaría totalmente pulida y hecha de otra manera, no te transmite eso, de esa cuestión. No es tan marginal, es marginal, pero al mismo tiempo es muy real, es como las cosas son. También eso me gustaba, como que elegía materiales que eran argentinos, que digamos era con lo que él podía trabajar acá, ni siquiera diciendo, bueno, voy a aplicar a tal cosa para ver si puedo conseguir el... No, es como lo que hay se hace. Medio también eso es parte de la potencia de una obra, ¿no? Sí. Que obviamente, qué sé yo, el papel maché o el telgopor revestido de la masilla epoxi no queda genial en un living. No, porque ni siquiera era un living masilla de un epoxi. coleccionista. Al principio no es era decir, masilla epoxi, era como un revoque, como si fuese la pared. Claro, y los pelos eran digamos, como que hay algo de todo eso que no es que vas a entrar a una casa a ver una obra de una colección súper, y vas a decir que te vas a encontrar como, ¿qué es este bicho? ¿No? Era como algo medio así. Y está bueno generar eso, que no sea parte de un mobiliario lustroso, lujoso. Bueno, y justamente a raíz de lo que estás diciendo, vos tuviste yo un poco me puse a buscar cosas en internet para acordarme. Vos tuviste hace poco una discusión, ¿no? Con un crítico que
hablaba como de que lo criticaba Suárez desde el lugar de el tipo que hacía finalmente obra burguesa para el consumo, ¿no? Y en realidad esto de la materialidad de la obra, es decir, él se empieza a preocupar y tal vez poder hacer obras que perduren, pero hasta cierto momento él buscaba obras que funcionen con eficacia en determinado momento y no era un tipo que estuviese preocupado y sobre todo hasta ya bastante entrado, era una obra bastante que chocaba, ¿no? O sea, igual incluso su decimos pintura... obras que perduren, que la gente cree, bueno, se llenó de dinero, era $1.500 una acuarela, no literal. Y no, claro, no hablando ni siquiera del valor económico, ni siquiera del valor económico. Claro, digo que Rubens acá le dijo, que las obras sobrevivan una vez que él no estuviese. Déjame, hasta sea algo que no se destruya en el momento, por favor, Pablito, algo así. Claro. Y que igual, claro, era bueno. Y ahí es que hizo esas obras que vos le ayudaste el Cristo y qué sé yo, que están un poco tan mejor, tienen una materialidad ahí, y las de Mamán ni que hablar. También él sabía que se medio como que ahí había una cosa detrás, como que estaba medio enfermo y por ahí algo le empezó a agarrar. Sí, no sé. él tuvo un poco un cambio de actitud en ese sentido, como diciendo, o incluso obras que sí habían perdurado, por ejemplo la del Narciso, que originalmente era en papel maché, se pasó a resina, se hizo un molde, bueno, obras que por ahí ya habían, algunas de las pocas que había vendido estaban en alguna colección, él se preocupó en restaurarlas. Recuerdo haber ido, por ejemplo, a lo de Helf, que tenía varias obras importantes, a restaurar obras, como, bueno, pensando en esto, es decir, estas obras que me importan, quiero que estén el día que yo no esté y que sobrevivan. Claro, Sí. claro. Bueno, pero sí todo... Perdón. No, estábamos hablando de eso, como así, la materialidad de sus obras, más allá de los temas y todos, eran realmente de una confrontación con ese dijiste, universo de la alfombra roja. la temática de él, bueno, hoy en día es una temática que todo el mundo está instaurada en los absolutamente, medios, sí. en la sociedad, Absolutamente. pero que en esa época no existía. No era algo, nadie le gustaba la obra del chongo, tenerla en... La palabra muy chongo, poca gente. tipo lo que diga, Sí. era como... Y yo igual Chongo. estoy un poco en contra del Suárez igual chongos. Me parece que él tiene cantidad de otras obras, todas esas obras hechas con animales, que eran muy del mundo de él también, porque si no, se lo reduce a el chongo. Cosa que lo hubiera Y él- detestado, aparte. ¿Qué? Que él le hubiera detestado. Hubiera Pero detestado, esta sí. exhibición no hace No, foco en eso. No hablo de esta exhibición, Esta exhibición es mucho más digo que pictórica. muchas veces Sí, se hace esa asociación Claro. y en realidad es mucho más amplia, incluso en las esculturas, digo, más allá de su época de los 70, de las naturalezas muertas, ¿no? Y eso. Que además ellos la rescataron de manera Bellísimo. maravillosa, pues siempre Suárez era o el chongo o el político. Y después una cosa que, bueno, ustedes fueron alumnos de él, y ayer habló Nicola, que había sido, y habló de la crueldad con las mujeres, cosa que no le pasó a Cintia, no te pasó a vos, o sea, lo que digo que era... No, con las mujeres no te pasó a vos con los alumnos, pero que después hay otra cosa que ellos lo pueden contar, por ahí que era la otra contracara de un afecto y una dulzura, una ternura, que era... la fama del personaje Suárez maltratador. ¿no? Complejo, No, pero era de como una con ternura todo. muy así, tipo te doy la llave. O Y ustedes Sí. compartían con Gaby Francone. Estaba Gaby Francone, sí. Hagan un Ay, poco la más de vimos memoria de quiénes más estaban. No, yo estaba... cuando yo estuve Bueno. con Ale y Gaby. Sí, y había otras personas que no recuerdo quiénes eran, pero por ejemplo en La Cárcova, que es donde yo lo Sí. conocí, estaba Leo Chacho, por ejemplo, Sí. estaba claro. Londa Ibere, Sí. y algún otro más que me estaré olvidando seguramente. Yo tengo una pregunta. Bueno. En la Cárcova ¿qué daba? Así como en práctica específicamente. No, La Cárcova era un ciclo de extensión cultural que había varios talleres que se dan simultáneamente. Estupía daba dibujo, él con Tulio de Sagastizábal daban pintura, Nicolás Constantino hacía Re bien. escultura, sí. Bueno.
No sé ahora que pase la Cárcova, pero en ese No, momento estaba bueno. La oferta era impecable. Sí. ¿Y eso qué años eran, los 90? Eso era año, yo creo que él estuvo ahí 95-96 o 96-97. Hay una estábamos foto en tratando donde de- ya se lo ve, una foto de tu archivo. Está con unas señoras en la Cárcova y yo lo veo un poco más desmejorado, así que se me ocurre que tiene que ser post-96, puede ser. O sea, después de la primera Yo No, sé, pero en esa no, época no estaba, estaba estaba bien. perfecto. Estaba sí. bien. Pero O después, sea, en el escolar era un tipo más o menos ya. no, era un No, hombre, viejo, un hombre digamos, con parte. pero- No, igual hay días que estaba, Pero puede no. ser peor porque no dormían todo el día. No, no, pero en esa época- qué sé yo, hay como cosas de Pablo. Estaba. Sí. A partir del 96. Esa parte, a ver, a Nora tiene de memoria. No, a partir del 96, ¿no? sí. Pero ¿Se enfermó? lo disimulaba Cáncer. muy bien, lo disimulaba muy bien. Bueno, pero sí en ese momento ya le habían sacado un riñón. No, el Claro, primero, en el después 96. y después volvió a, es más, le decían tipo 2 años de vida, volvió a los usuarios, vivió 12 más. Sí. Y le sacaron después el segundo riñón. Después estuvo como espléndido, teníamos Sí, sí. de nuevo, Colonia, mucho sol. Sí. qué Bueno, sé fue yo. cuando también falleció Ruth, él se fue a Mamán, tuvo todo ese momento. de productivo Sí, y se hizo se la compró la casa. casa y como no, qué sé Sí, yo, era, se iba a Colonia, sí, la empezó a vivir también. empezó a vivir. Pero bueno, para terminar de responderte a vos la pregunta sobre la Cárcova, era un taller abierto, o sea, iba gente yo tenía 18 años y habría de mi edad varios, 20 y pico, hasta gente de mayor, de 60 años, desde los que podíamos tener pretensiones de ser artistas, como los que iban. Y había un montón de gente, era un salón enorme y la dinámica era ellos dos circulando, charlando, al mediodía empezaba y a la tarde y mate y vino, no sé qué, lo que nos dicen. Era muy descontracturado y esto que él tenía, que es como sabía cómo aportarle. Bueno, él repetía una frase de que él se la atribuía a Piero de la Francesca. Yo traté de buscar, pero no en ningún lado encontré que fuese Piero de la Francesca y tampoco encontré la frase, o sea que no, pero bueno, podemos ¿Una creerle. frase sobre la pedagogía? ¿O Él sobre- decía, repetía la frase esta de Piero de la Francesca que decía: uno solo aprende lo que ya sabe. Es de Y de alguna manera, Es de Platón también. no sé de qué, O de pero bueno, tradición. él decía que era de Bueno, Piero de la digamos Francesca. Ese de la mayéutica. No, el conocimiento, claro. Puede ser, no. Este, Él decía eso que era de Piero, Él bueno. decía que era de Porque Piero. lo puede haber citado Piero de la Francesca en relación a Sí, sí, un sí, sí. presocrático. qué sé yo, Claro, ¿no? Aparte él te No hablaba de tiene esos importancia. artistas casi como si hubiesen sido amigos Amigos, de él. eso ayer lo contaban Como igual. él le contaba las Ayer anécdotas lo como si contaron él hubiese igual, estado dijeron, ahí. él ayer en la mesa es gracioso porque todas las Pero eso es fuentes lindo. orales que yo las estoy Eso escuchando es por primera vez de manera separada, dijeron cosas como iguales, tipo, hablaba de Piero, tipo, Piero, como si fuera amigo, porque Miguel Ángel. Antonio, ¿viste? Pero por ejemplo, eso es lindo, esa idea como Sí, de sí. apropiarse, ¿no? Como Sí. convertirlo en familia. No sé, a mí me pasa que desde la curaduría, sí, cuando trabajo con algún artista muerto, como es el caso de Suárez, lo vuelvo amigo, ¿eh? O sea, lo vuelvo Ya es tu Pablo. algo íntimo. Claro, sí, sí, sí. Bueno, Pablo, ¿no? Digamos, es esa invocación como de alguien Es todo cerca, realmente... es todo cerca. No, y Bueno, sacarle después se solemnidad toma de también, distancia, sacarle ¿no? solemnidad. Pero que hay le- un- hay un- Pablo, sí. todo lo que producía era esa cercanía. Sí, Claro. era muy de cercanía, Sí. intimidad, empatía, O sea, así enseguida. que así se Hola, sentara ¿a en vos una no te mesa con un pasa? desconocido. Sí, cosas- Sí, sí, eso sí, que hablaban sí, ayer que te general. contaba, apenas conocí a alguien, hola, ¿cómo te va? Ay, qué linda que sos. ¿A vos Ay, no te gracias. pasa cuando, sí, viste? No, y tocando. Sí, ¿no te pasa que ya en un minuto generaba una intimidad, Sí. viste? Sí, sí, O sí. por ejemplo, yo me acuerdo No, y que aparte decía- que a él le pasaban cosas muy diferentes también, ¿no? ¿No decían algo? Como
que nada, su anecdotario era también muy excéntrico. Era excéntrico. No, Bueno, él era excéntrico. Cualquier cosa que no podían Era creerle. Hoy hice excéntrico. 3000 abdominales. No el excéntrico, digamos, el tipo que se viste raro y se pone Al una revés, peluca. porque la remera Él era un sí. excéntrico en su Zapatilla. forma de vivir, o sea, Sí. él vivía en Barracas, enfrente al Moyano, en un galpón, Sí. que como si fuese una fábrica, Sí. tenía un cuartito ahí arriba donde había una cama, su cepillo de dientes, si es que Y tenía estaba cepillo de la dientes, obra, la que está acá, que la tenía estaba haciendo el el desnudo. el dormi, sí. pero estaba lleno de polvo, tirado, como que, no sé, una persona más viviendo al fondo del taller. No, y a la vez pasaba que vos decías, bueno, pero estaba siempre impecable. Salía de esa especie de villa en la que vivía, espléndido, Ah, Sí, no, sí, siempre, sí. bronceado, porque habrá tomado sol, ¿entendés? Ahí, de blanco siempre, siempre con remera blanca o turquesa. Y decís, este señor es un dandy que vive en la Avenida Alvear. Claro. Y vos lo veías en la villa donde vivía, digamos, como ese lugar, más o menos, digo, como... Sí, no, era como en esa época, no sé, Una cómo celda. era una zona de Monacal. fábricas, eran todas Claro. fábricas, del otro lado un paredón. Había algo monacal, monástico, ¿no? Pero no por lo religioso, De digo, vida la austera. austeridad No, la total, la como si fuera austera. una celda Franciscano. Sí. franciscano. ¿Vos Sí, llegaste total. a conocer el galpón de Aristóbulo? No, el de Ramón Carrillo estoy hablando. Ah, no, ya sé que estás hablando de ese, pero el otro no. Eso antes. Ese no. fue anterior, Yo, que yo cuando lo compartió conocí, al él lado de estaba, Nora. acababa de medio de mudarse de ese taller. Claro. Y- Bueno, esos talleres, esos Igual era algo balcones, semejante. yo tenía uno de 400 metros cuadrados y él tenía uno de 200, que fue cuando se hizo el agrupamiento con los que venían de Bellas Artes, ¿cómo se llama? Con Gordín, por ejemplo. Ah, En la época de que la estaba el Belgrano. taller de Barracas Con de Fundación de Claro. las Rochas. Sí, Que en la daba cantina de la comida. esquina Bueno, íbamos a Ramón Carrillo comer, era muy después de grande. trabajar, o que después de las largas conversaciones, cuando se iban todos, seguíamos con las conversaciones. Y ahí se juntaban los chicos que venían de Bellas Artes. ¿Es El lo de dúo que clase en expuso la en el Belgrano ICE, ¿cómo también? se llamaba? ¿Cuál? El dúo que expuso en el ICE, donde Gordín Pajés, hizo la Lillo Pajés. Claro. Son los ex mariscos, por eso Ex son mariscos. los chicos Claro, de la Esos Belgrano. estaban infaltables. Mariscos en tu calipso. Mariscos en su calipso. Sí, que es Gordín, Pajés, Milillo, Le hacían un rechazo absoluto. Cas. Cas. No, es Pajés, Esteban Ah. Pajés. Y Máximo Falta Luz. uno. Y cada tanto Coco Bedoya también. Pero No, eso fue le después. hacían un 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 rechazo momento fue, absoluto a pero el Gordín. grupo eran ellos 6. Sí, lo sabemos. Gordín llegaba y ellos... Pero había Hacían una los guerra cachos, interna hacia abajo. Sí, era una interna importante. Sí. Por eso la exposición de Gordín en la vereda de Lisi fue extraordinaria. Bueno, después volvamos a Una cosa que dijo Cintia, porque ayer se habló mucho en la mesa de Brusone de Pablo y el arte popular y su interés por Gramajo Gutiérrez y Juan de Diomena. Y bueno, después esta idea de que eso, yo bueno, no importa, tengo mis disensos respecto de dónde es la cuna de uno y con quién uno. No tiene nada que ver si vos venís de una familia adinerada y después lo que te interesa es Gramajo Gutiérrez o no, pero ese es otro tema. Pero sí que es interesante que hay algo que no se dice. Pablo amaba a Warhol, Sí. al lado de Gramajo Sí. Gutiérrez. Sí. Amaba, para él te hablaba de Andy Warhol, amaba la estética norteamericana y se ve perfecto en esos fondos planos. Pero no solamente la pintura, Y la le encantaban literatura. los diarios. Para- Las famosas las conversaciones que después se supo que eran las transcripciones de la secretaria, todo eso le fascinaba. Amaba, le parecía Warhol, incluso la literatura norteamericana que nosotros, todos los que estuvimos cerca de Pablo, siempre como él te regalaba los libros y te los tiraba por la cabeza, terminaba leyendo gente que no hubiéramos leído, tipo quién, John DeLillo, John Dos Pasos, Lógico. Carver. Carver, De los desnudos y los muertos. Ah, bueno, Sí, Mahler. Mahler. Me da Mahler, risa porque Mahler, era una Mahler, escalerita, Mahler. porque él como yo andaba en librería todo el tiempo, me decía, fíjate si me conseguís tal cosa. Entonces
Se hacía la escalerita también. Claro, pero es interesante en esa pero era cosa. así, le Claro, gustaba así. digo de este Pablo que era que... Pero bueno, era de esa era- generación, no sé, él cuando va becado a Estados Unidos, él estuvo en el taller de Warhol, Según La dice. fac. según, bueno, Bueno. yo solo repito lo que él contó. Estamos repitiendo. Puede ser. No, Puede la ser, verdad que digamos. no lo puedo creer. Pero no importa. Según él, Pero la anécdota es que él construyó- fue y Warhol trabajaba Mira, hay- y él le hablaba y Warhol No, medio que no, le no, respondía y no, él seguía Igual te digo, te comento No, una no creo, cosa. pero construye, hace a... Pero igual te digo otra cosa para dejar más manto de duda, que Eduardo Costa, cuando viaja a Estados Unidos, cuando hace el Fashion Poetry que hace él, que participa Warhol tangencialmente, él buscó el teléfono en la guía, lo llamó y habló con Warhol, y dijo, venga, y él fue y estuvo con Warhol, y fue así de simple. Puede No ser. era, Era otra te estoy época. hablando a No mediados sé, de los No sé, 60. Marta no tuvo contacto en el 65 ni en el 66 con Warhol. Por eso te Y estoy tenía- diciendo, en puede el ser. sentido tenía ¿no? más chances, porque Marta fue Nunca con, se sabe. fue con El Batacazo, que era una súper obra, Sí. súper alineada, digamos, con la época. Esas son hipótesis contrafactuales. Totalmente, claro, eso ¿no? puede Sí, ser. Igual igual me da la sí, impresión, sí. me da la impresión que ese, porque además eso que él llama beca fue un paseo, digamos, un viaje auspiciado. De varios. De Eso varios. hicieron Yo le digo beca, no sé si le decía beca. No, que estaba, imagínate que estaba con Novero, Magariños, era un Bueno, mix eso que medio él viajó y raro. detestó. Sí, Ari porque- Brisi, y entonces lo llevaban tipo tour Sí, a recorrer tal cual eso. instituciones. Igual más allá de si lo haya conocido personalmente a Warhol o no, quiero decir, él, digamos, un poco se inicia con el pop. O sea, él Ah, era parte lo del que pop. él dice y- esto de esta figura tan contradictoria en que nunca sabe si va a ser gay, si no era gay, si era Sí. esto, si era lo otro, si era porque él era todo. Y aparte él decía, bueno, la coherencia es la virtud de los idiotas, uno es lo que es en el momento que es y lo que quiere, y Total. hacer lo que se te da la gana. Igual, cuando él hablaba del poco, ahora me acuerdo, porque siempre es, ojo, siempre si uno me preguntan, che, ¿qué le gustaba a él? Molina Campo, Juan de Mena, pero de alguna manera él decía que Warhol era popular. Claro. Era el tipo que hizo lo popular norteamericano de la mejor manera que nadie y que eso venía y citaba mucho los que él amaba los años 30, Grant Wood, que si vos veías toda la década de los años 30, Schiller, Grant Wood, el arte norteamericano deriva directamente de Warhol. Sí, el realismo de los 30. Claro, el total. realismo La de los amaba. 30. Sí, Eso. como las tintas plenas. Bueno, pero también la inmediatez de su obra, la inmediatez de la llegada de su obra, no con, digamos, no siendo una obra pop como pop, pero tenía, digamos, igual, lo pop es eso, claro, lo es eso, inmediato, lo es como popular, claro. no necesitas, bueno, también eso es donde yo me sentía que había un eco muy importante, como realmente no había que leer 3 libros para acceder a, digamos, es absolutamente accesible desde cualquier lugar, y él le encantaba que la mirada no sea de un artista, o que venga alguien, no sé, la persona que, qué sé yo, que le traía lo que sea, que se diga, ay, che, qué bueno que está esto, como también eso es lo popular en el sentido de la inmediatez de la llegada de una obra, ¿no? De no dejar afuera, como... Creo que a él le interesaban los mecanismos del pop, pero él era más de rescatar lo folclórico, ¿no? Como Bueno, por eso temática. no digo que el imaginario no Es el es pop local. Él rescata Claro, lo que sería el el folclore de la local. ciudad de Buenos Aires, sus personajes, de argentino, los barrios. como Identidad local. identidad local. Por eso, no, el imaginario no pop, pero sí esa inmediatez. Como... De hecho, el cuadro del diario, es la técnica es pop, Claro, solo que en vez de haber una sopa Campbell está el Le Mans y Sí, el radio París. grabado. Sí, la crónica. Claro, el de- folclore es el de acá como el folclore de Warhol. radio es el de cassette, Warhol, como claro. digo. Claro, ayer en Marrón. uno de los videos también, que hoy no lo escuchamos, pero estaba diciendo eso, que está enojado porque el director de Bellas Artes no quería aceptar la donación, no me acuerdo de quién, creo que de una escultura de Juan de Vittorio Dios Mena. o de Mena, Que están ahí. y él le contestaba, y si te viniesen a donar un Bruegel, ¿qué haces? ¿Lo aceptás o no? Y le dice que por supuesto lo aceptaría. Le dice, bueno, es el mismo folclore, lo que pasa es que ese folclore no es el Lógico, tuyo, este claro. es el nuestro, Claro. y ese folclore es a Holanda lo que... bueno, Sí, sí, sí. Es tal cual. es tal cual. Perdón, por una cuestión de tiempo me parece que... Era un Sí, ahora folclore más avanzamos y antiguo. después volvemos, retomamos Ah, dale. quizás. ¿Cintia, querés decir algo más? No. Adelante. Menos ahí.
Bueno. Ahora viene la parte más nerd aburrida y después volvemos a... Sí. ¿Quieres? No, Rafa está dentro de lo divertido. No lo creo. Sí, claro que sí. Cuando Fer me contó del proyecto de la enciclopedia, me pareció muy bueno, porque todo el trabajo que se había hecho en torno a la investigación y armar o tratar de armar el archivo digital de Pablo Suárez, me parecía que en el catálogo o la muestra se había usado mucho material, pero había tanto más que quedaba como un poco en la nebulosa, por lo menos por un tiempo. Entonces me encantó el proyecto, me pareció aparte que está muy enlazado con esta idea que sucedió, bueno, para los que no estuvieron en la presentación del libro, les voy a hablar un poco de cómo fue el proceso del archivo. En general, cuando trabajamos con un archivo personal, que no es mi primera vez, me pasó también con el archivo Folkwill, en general la base del inicio de una investigación se centra en lo que dejó una persona, ¿no? Entonces, el primer paso es consultar el material que guardó a lo largo de su vida, se clasifica, luego se digitaliza para facilitar su conservación. Bueno, en el caso de Pablo Suárez se tuvo que iniciar la investigación recopilando material disperso y armando el archivo directamente desde esta herramienta de lo digital. Entonces todos conocemos ese momento cuando se piensa, guardo un papel o lo rompo. Pablo no tomó esa decisión, pero en lugar de tirarlo o romperlo, él lo regaló. Pablo quiso que las personas que lo rodeaban guardaran las cosas que él quería que se guardasen sobre él. Por eso Pablo no armó un archivo. Un documento, por ejemplo, una reseña sobre la exhibición es por lo general guardado por el artista para registrar, valorizar y recordar esa actividad. En muchos artistas plásticos un documento legitima una obra. Es casi un certificado. Con Pablo Suárez no hay esa situación. Hay un eslabón que se rompió. Pablo rompió el vínculo, vaya a saber uno por qué. Lo rompió o produjo un desvío. Y ahí me dejaste pensando con la estrategia de trascendencia de Pablo Suárez, que está muy clara en cómo él no guardó. Entonces, en el caso de Pablo Suárez tenemos lo que los demás guardaron sobre él. Tenemos la construcción que hicieron los demás sobre él. Entonces pienso, si Pablo no se ocupó él mismo, ¿es porque no quería que quedara nada? ¿No le importaba? ¿O solo sus obras le interesaban? Pero entonces, ¿por qué le daba a todos sus amigos? Y ahí pienso también en otra palabra que usaste, que es que él te enseñó esta palabra de batallar. Y este archivo fue una batalla, porque cuando yo me encontré con este personaje que había hecho tanto y que tanta gente lo había seguido y lo había querido, es difícil registrar y no olvidarse de nada y tratar de ser imparcial y tratar de escuchar todas las voces y tener todos los documentos. Entonces acá voy a ir a la parte más aburrida, que es que la investigación actual, la tecnología, lo digital, las humanidades digitales tienen una preponderancia muy grande. ¿Por qué? Porque en el caso de Pablo Suárez, el archivo digital fue la base. ¿Por qué? Porque esta herramienta digital fue lo que me permitió abarcar mucho y tener todo. O sea, para mí fue una experiencia completamente nueva. En este caso, lo que está pasando ahora es que la mediación de la tecnología digital es parte de nuestra forma actual de acercarnos, en este caso, a Pablo Suárez. Porque fue la herramienta que tuve para guardar todo y para tratar de armar. Las herramientas de las tecnologías digitales y la mediación de la computadora afectó la forma en que se encarpeta la memoria. Este objeto es trasladado a un código digital para ser entendido. En este proceso el lenguaje y la forma de tratar un archivo cambian. Esta nueva forma, esta nueva plataforma fue la base para el trabajo de la conformación del archivo de Pablo Suárez. Entonces me pareció muy bueno el proyecto de Fer por esto, porque era como armar un poco una Wikipedia de Pablo Suárez, ¿no? Como meter todo lo que hay. Después cada uno va a interpretar todo lo que nos dio Laura, todo lo que nos dio
todos estos testimonios de ustedes, de todas las entrevistas, todos los archivos que se consultaron, tenerlo todo en una enciclopedia donde va a estar muy a la mano de todos los que quieran escribir y todos los que quieran seguir aportando, porque esto recién empieza. Pablo Suárez es un personaje con una riqueza de todo tipo, como ustedes bien lo narran. Entonces, bueno, para terminar, quería decirles que el archivo del documento ha mutado, el soporte ha variado, el documento ya no está necesariamente ligado a lo físico, lo que permite su reproducción indefinida. El documento se ha desmaterializado. El archivo digital provoca una ruptura que afecta a los soportes, la reproducción y las maneras de leer. Todo es visto y oído en un mismo soporte. El archivo pierde su condición de lugar de residencia física. Bueno, este proyecto se enraiza con la llamada segunda ola de las humanidades digitales, que es generadora, creadora de ambientes y de herramientas para producir, curar e interactuar con el conocimiento que nació digital y que vive solo en contextos digitales, como fue en el caso del archivo Suárez. Esta nueva forma le da un carácter, una estructura y una metodología que habla de otra manera de archivar. Nada más. Igual, perdón, pero a nosotras que también nos gustan los documentos, Ni hablar. armamos las vitrinas como quien está cuidando impunable y esos documentos No tiene un aura. son Es el absolutamente aura que no se pierde auráticos. jamás. Esto era solo como un nuevo camino en base a lo que él, también como él guardó las cosas que fue dejándoselas a muchas personas, y había que en un punto armar como un bloque que unificara la Te información. hago una pregunta, ¿no? ¿la enciclopedia Suárez va a estar online? ¿Y qué Bueno, Sí, acá está él online. va- Ahora. Él va a hablar específicamente. Ahora lo cuenta. Él va a hablar Qué específicamente. genio. Sí, es hermoso el proyecto. Bueno, hola. ¿Vos sos? Yo soy Fernando Bruno, trabajo en Malva en el área de comunicación. Ok. Nosotros desarrollamos desde hace varios años, desde que yo estoy en el museo con todo el equipo, digamos, una serie de proyectos online que acompañan a las muestras, un poco para expandir los contenidos, otro poco porque el formato online permite una cierta experimentación, como decía Vero, que no requiere de tanta, digamos, rigurosidad académica estricta, porque es de bajo costo, digamos, a diferencia de un catálogo que, por ejemplo, tiene costos de impresión, que digamos, hace que el formato digital sea un formato en el cual podemos experimentar un poco a partir de las muestras. Digamos, es una cosa que algunos llaman en otros lugares curaduría expandida o, digamos, generación de contenidos. Digamos, hay toda una tendencia que a nosotros nos parece interesante y trabajamos en eso. Hemos hecho proyectos, por ejemplo, junto a Chus Martínez, que imagino está en las antípodas de lo que a Suárez le gustaría, cuando presentó acá una muestra con artistas, digamos, extranjeros y locales, un poco muy de tesis curatorial de ella, en la cual vimos que realmente era un poco complicada para que el público pudiera acceder. Entonces, en ese caso, yo fui trabajando directamente con ella en la elaboración de sus textos y traté de bajarlos un poco con la visión de su mundo particular a un mundo que todos compartamos, y finalmente digamos, hicimos un sitio, se llama, lo puedo mostrar de hecho, la era metabólica como su muestra, en el cual pusimos, bueno, como este mapa que diseñamos junto a Leo Chiapa y su equipo, que es la persona que trabaja en la identidad del museo, y en el cual nada, simplemente hicimos este mapa que trataba de poner orden un poco todo el delirio de ella. Igual no quiero andar demasiado porque estamos para hablar de otra cosa, ¿no? Pero bueno, se podían visitar los artistas de la muestra, navegar, digamos, los contenidos, sus obras, por ejemplo, Eduardo Navarro, una biografía, sus obras, bueno, nada. Era para, digamos, un trabajo desarrollado directamente con la curadora. Después, también otro proyecto que fue interesante fue uno a partir de la muestra de Diana Arbus, que era una muestra muy clásica de fotografía. Entonces, en ese caso, digamos, la parte pedagógica no había mucha necesidad, porque una muestra tenía un contacto muy directo con el público, se identificaba como inmediatamente con lo que veía. Entonces ahí lo que hicimos fue desarrollar
armé una suerte de statement y con algunas preguntas que enviamos a algunos curadores especializados en fotografía para que reflexionaran sobre, bueno, cuál era el estado actual de la fotografía, qué había quedado de eso que veíamos de Diana Arbus, toda esa sociedad de los 50, 60, digamos, esa preponderancia de lo urbano, de la cámara analógica, bueno, cómo veían ellos hoy que eso se había transformado aquello. Y ellos devolvían respuestas y bueno, nada, eso también está publicado, nadie se llama. Tiene como un formato más blog, digamos, ¿no? Donde cada uno escribía un artículo, yo lo traducía, les hacía preguntas, en fin. Todo esto está online. Bueno, esto sucintamente para contar cómo se enmarca este proyecto de Suárez, que en realidad, en este caso, se monta el proyecto sobre una tesis que más o menos está esbozada, bastante claramente por Jimé y Rafa, que muy generosamente aparte se pusieron a disposición de ayudarme en lo que yo necesitaba. Que es que, bueno, la verdad que Pablo Suárez está atravesando todos los momentos del arte argentino contemporáneo, por lo menos el arte argentino de la segunda mitad del siglo XX y ese comienzo de nuestro siglo. Entonces, montado, digamos, en esa hipótesis, tesis o casi un presupuesto programático que tiene la muestra y sobre el trabajo de archivo que Vero realizó, digamos, recopilando todos esos materiales, contactando a la gente, clasificando, documentando, a mí me pareció que una jugada interesante era, ¿qué pasa si pensamos realmente a la historia del arte, a todos los hitos que ya conocemos, todos los nombres que ya conocemos, todas las ideas que todo el tiempo repetimos desde una perspectiva Suárez? ¿Qué pasa entonces con la historia del arte argentino, ¿no? Hagamos entonces una breve enciclopedia Suárez. La idea es, digamos, entonces, esto está online, por supuesto, es ir recogiendo de los materiales documentales de época. Hay mucho, Laura, también de tu archivo, con tu generosa contribución de las entrevistas, digamos. Hay, entonces, armar como todo unas... debidamente citado. Por supuesto. Sí, bueno. No, bueno, una cosa, digamos, esto que yo decía digamos, una cosa del formato online de ninguna manera va en contra de la rigurosidad de la documentación, ¿no? Digamos, o sea, es como un formato flexible, pero siempre respetando que, digamos, un piso de rigurosidad. No, sí. Que en este caso es muy alto porque ya venía dado por la documentación y el trabajo de la curaduría, ¿no? Entonces, más bien mi trabajo es de editor, digamos, de ordenar esta información y llevarla. Entonces, digamos, yo lo que hago es tomar estos términos que pueden ser nombres de artistas, acá tengo anoté algunos, digamos, tipos de términos que no lo pensé así, sino que lo pensé ahora para contarlo acá, que pueden ser nombres de artistas, por ejemplo, León Ferrari, Alberto Greco, Ricardo Carreira, Antonio Berni, pero también aparece Fernanda Laguna, por ejemplo, que es un texto de Suárez en Ramona sobre su obra. Términos de hitos históricos, Experiencia 68, Tucumán Arde, Centro Cultural Rojas. Términos específicos de la historia argentina, como Malvinas, el Under, o la noción de campo, no de campo en el sentido de campo de vaquitas, no de campo artístico, ¿no? Y finalmente una serie de términos universales, que son conceptualismo, realismo, parodia, pintura, grotesco, mercado, etcétera, etcétera, ¿no? Estos son simples ejemplos. Sobre todo estos últimos, a ver, hay dos cosas que me pasaron armando este proyecto. Por un lado, es súper interesante el efecto que se provoca, me parece que es lo más valioso que tiene, que es esto que comentaba al principio de poder releer, de armar una historia un poco desfasada, un poco rara del arte argentino sobre un relato que es absolutamente familiar, que es ese, que es el de Lirolai, el pop, el Ditela, luego Tucumán Arde, la politización, el arte conceptual, la dictadura, los 80, digamos, todo ese relato que más o menos todos los que trabajamos en este mundo tenemos incorporado, escuchado, tocamos de oído, sabemos más, menos, pero que más o menos manejamos, en este caso aparece como con una particularidad que es muy brillante gracias a Suárez, ¿no? Digamos que como que aporta
como una perspectiva diferente para leer lo familiar, digamos, pero que es un poco trastocada, un poco rara, un poco caprichosa, ¿no? Digamos, es como muy interesante. Ese me parece es un efecto que se provoca al rever esta historia contada por Suárez. También hay testimonios de gente cercana a él. Bueno, hay mucho del archivo Laura, como decíamos. Y por otra parte, un segundo efecto me parece que es como, no tanto histórico, sino más bien conceptual, que es que si uno toma estos términos más universales que mencionaba al final, como conceptualismo, realismo, parodia, ¿no? Hay muchos que son como muy abstractos, se termina construyendo como un corpus teórico de Suárez, digamos, como un Suárez pensador, no ya solo del presente y de la inmediatez, sino de una estética Suárez, digamos, o sea, como una concepción del arte muy poderosa y clara, ¿no? Me parece que esas serían las dos cosas en las cuales este proyecto vale la pena, digamos, desarrollar y que se expanda más. Por supuesto, bueno, un llamamiento a cualquiera que tenga algo que para aportar, por supuesto yo lo voy a continuar esto en la medida de lo posible, digamos, a lo largo de este año, incorporando todos los materiales que vayan apareciendo, digamos, o fuentes o señalamientos de baches que seguramente tiene, digamos, como vamos a ir construyendo. Y la idea no es armar ningún corpus canónico, ni mucho menos, pero sí sumar todo lo que se pueda que exista por ahí. Entonces, nada, simplemente como muestra, y ya para cerrar, así volvemos con Rafael, yo les quería leer algunas cosas, algunos de los términos, porque me parece que ahí aparece la voz de Pablo muy claramente y se ve mejor esto que estoy queriendo decir. ¿Por qué está el símbolo de la rata de Pablo? Ese es el mapa. No, quedó como un icono que se impuso No en la muestra. ¿Cómo? No es casual. No, bueno, un dibujo de Pablo, es claro. un dibujo de Pablo, que es Claro. de Hombres y Bestias, ¿no? Y que se tomó como marca identitaria de la exposición y luego simplemente lo tomamos. Pero es Bueno, les importante leo el título brevemente. de esa obra. Perdón, Cuando él hace la obra con la rata y el telón. Claro. Claro, Claro. pero esto es El título. sí, es un bocetito que aparece como aislado, bueno, no aislado, aparece como parte de la identidad gráfica de la publicación de Hombres y Bestias. La rata, si no lo recuerdo, es del 89, esto es del 93, la muestra que hace en el ICI por invitación de Buchelato. Sí. Y entonces, Leandro Chiapa, bueno, un poco esto se contó cuando se presentó el catálogo. De qué forma, ¿no?, la rata aparece como marca también de identidad de esta propuesta editorial. Es una abducción que hace la enciclopedia del catálogo, haciendo Claro. Bueno, de hecho la enciclopedia, su página de presentación responde a la misma tipografía. Exacto. Sí, Toda la sí, puesta en eso es página parte del de- catálogo. Totalmente. Bien, esos son, yo elegí uno de cada tipo de término, digamos. En este caso me parecía que era interesante leer lo que dice Pablo sobre Berni, porque ayer se mencionó, digamos, cómo era ese vínculo, y me parecía que era interesante elegir a este artista entre los muchos que aparecen. Dice Suárez: todos los elementos que toma de las distintas vanguardias, o sea que Berni toma de las distintas vanguardias, los deshabitúa y los utiliza en un discurso que es absolutamente contrario. Berni hace un discurso casi panfletario y utiliza los ingredientes de las obras de todas las vanguardias. Entonces aparece una chapa podrida, el masacote de pintura, el pedazo de tul de un velo de novia, pero no como una cosa en sí. Usa todos los elementos que están institucionalizados por las vanguardias europeas y les cambia todo el sentido, los pone a favor de una idea. Eso es lo que le da solidez y lo que hace que no se agote como se agotan las obras de todos los demás. Sí, la vanguardia europea. Claro. Directamente. O sea, la obra de Berni sigue jugosa como un puchero. Es la mejor La definición imagen. crítica. Es una especie de cosa viva. Esto, bueno, está tomado de una entrevista a Suárez, perteneciente al ciclo Presencias Reales, Sí. la Universidad Nacional de Rosario, en el 94. Tucumán arde. En Tucumán arde
reunimos muchísima información para quebrar el silencio acerca de una situación sociopolítica en Tucumán. En ese momento yo sentí que eso podía ser arte. Hoy pienso que solamente reunimos información, pero no pasó de eso. Tengo la vaga sensación de que con una vueltita más se podría haber transformado en algo que lo hiciera realmente más contundente estéticamente, una obra de arte perfecta. No se dio, tal vez por algo en la apuesta o en la forma de colocarlo en la sociedad. Este texto es conversación con Laura, publicada en el catálogo de la exposición. Campo, por ejemplo. Este es más poético. Me desperté y, al levantarme, encontré ante mí un campo árido, hecho de yuyos y olores y la rara sensación de un vértigo gigantesco. Tenía, como si fuera la primera vez, ante mis ojos el país de mis abuelos. Recordé cuando en la cama obligada de las enfermedades infantiles reclamaba a mi abuela cuentos del campo. Me pareció que todo un mundo que ella había amado se me presentaba en una imagen simplificada, y de un modo indefinible reconocí esa imagen y comprendí que la contemplaba también con sus ojos. Soy lo que soy y fui, porque me siento recuperando una especie de memoria ancestral. Y con estos pinceles en la mano, soy porque veo lo mismo que ellos vieron. Prilidiano, Cándido, Molina Campos, Gramajo Gutiérrez, Berni y tal vez algunos otros, cuyos nombres desconozco. Bueno, este es un texto que publicó él, texto del que publicaron en un catálogo de exposición junto a Bianchedi, Monzo, Prior y Pablo en Sonoridad Amarilla en 2002. Y finalmente, este que tiene más que ver con esta segunda fase, no tanto histórica, sino más conceptual, que es, ¿qué es el realismo, ¿no? O cómo Suárez veía al realismo. Dice, yo no represento el objeto, sino la imagen que ese objeto ha dejado en mí. Es decir, no me aproximo a la realidad en aras de una mayor objetividad, sino a mí mismo, intentando rescatar de mi memoria lo que he internalizado de esa realidad. La imagen representada está, de esta manera, dotada de una carga afectiva muy grande, teniendo en cuenta que, por ejemplo, un balde no es un balde, sino todos los baldes que he mirado, usado, roto, ensuciado, etc. Bueno, este es también un artículo publicado en Clarín en 1980. Sí, que está en Renzi. Sí. ¿Qué dice Renzi? Bueno, nada, los invito a visitar la página y a contribuir a todos los Excelente. Yo te lo pongo. ¿Querés venir acá, Rafa? No. ¿Querés un micrófono? Sí. ¿El micrófono? ¿Cipollini es? ¿O Suárez? No, el Cipollini, el otro es cualquier otra cosa. Dos micrófonos. Ahí está, son las imágenes tiradas. Son imágenes nada más que de referencia. Abrí la primera y después vamos pasando. ¿Pasás vos? No, pasás vos. Bueno. No, pues el efecto de ahí. Esta imagen, porque voy a contar cómo nace esto. Yo estaba todavía indeciso de qué iba a decir hoy, tenía varias ideas, pero imbuido por los efectos de la enciclopedia Suárez, pero el proyecto en sí, me propuse ayer a la noche pensar una suerte de síntesis de estudio, para decirlo así. ¿Qué era lo inevitable en Suárez? ¿Qué puede ser absolutamente inevitable? Y se me ocurrían un montón de ideas contradictorias. Y viste imágenes que ya está. Ya entendí todo. Fue como una revelación. Esta imagen que es Ezequiel Verona protegiendo al muchacho que estaba asustado por la rata. Entonces dije, bueno, ahí entendí, fue como un Satori. Entonces dije, si yo tengo que resumir en un término que comprende otros, en una expresión mejor, que comprende otros, ¿qué es lo inevitable en Suárez? Es el afán narrativo. Que tiene una pulsión también narrativa, pero es un afán narrativo. Y me acordé de algo que incluso él cita muchas veces y demás,
que yo ayer hablamos también del tema, que él decía, me aburren los de mi generación porque me hablan de su obra y de la obra y de la obra. A mí me gusta cuando viene Miguel y me cuenta qué hizo ayer, o viene Sebastián Gordín y me cuenta qué hizo ayer. Y esa cuestión de contar, esa necesidad inmediata de contar y de pensar cómo se cuenta eso, para mí en eso era un eje ineludible en Suárez. Entonces uso la palabra afán, porque me gusta la palabra afán narrativo, porque afán implica deseo, implica empeño, implica interés, todas esas cosas, ¿no? Y por eso digo, por otro lado también, otra de las situaciones, digo, cómo es dentro de una narración y cómo es dentro de la narración de Suárez, la mirada, porque siempre hay un narrador y la narración dice algo, mucho. A ver, pasemos. Algo sucede siempre con un sujeto, pues esas son imágenes que tenía que... Siempre hay un sujeto que está, ¿no? Porque quería centrarme también en eso, ¿no? Digo, hay algo siempre en gran parte, salud, en una parte muy importante de la obra de Pablo, de poner en foco de una manera, con una mirada muy particular, ¿no? A tal punto que todo lo que no coincide con esto que voy a decir también parece jugar con esto en un negativo, que es la desesperación, cierta desesperación y ansiedad. Los personajes siempre tienen terrible, una tragedia inminente, y siempre hay una ansiedad y una desesperación. Y esto empezó también por culpa de Fer, que uno de los términos que me decía para pensar era el horror. Y digo, ¿qué es el horror? Sí, bueno, pero es desesperación también. Desesperación de los personajes, ansiedad y desesperación. Pero que son un síntoma social en Suárez, estas situaciones. Entonces, por un lado, la necesidad de contar, y por otro lado, esta visión. ¿Cuál es la visión del narrador? No necesariamente de Suárez, estoy hablando de la obra. Y ahí sí, pasemos. Bueno, acá tenemos un personaje que quiere hacer ver precisamente al espectador esa ansiedad del trepador, esa ansiedad también del cavador. Y pensé en algo que salió ayer, que decía Brusone, de aquella discusión que era interminable con Suárez sobre Osvaldo Lamborghini. Y Osvaldo Lamborghini, porque incluso hasta una vez me dijo, hablábamos de la admiración que sentía por la prosa, que yo una vez Jacobi me dijo, bueno, es que Pablo es el Osvaldo Lamborghini de Argentina, me parece un disparate, pero entendía de qué me estaba hablando. Y yo digo, sí, hay en los dos, en la mirada narrativa de quien narra la historia de las historias de Osvaldo Lamborghini y de Pablo, una ternura muy sádica o un sadismo muy tierno, las dos cosas, como síntoma social. En el sentido que sucede en un blooper, cuando uno se ríe y por eso genera cierta empatía con los personajes, con ciertos personajes. Por eso pensaba esa necesidad de Ezequiel Verona de abrazar a esa persona que está desesperada, a esa persona que está... Hay algo de esa mirada descarnada de todos, alguien que está pasando algo complicado. El sadismo de Osvaldo Lamborghini muchas veces no es tierno, pero muchas veces tiene ese costado que logra una empatía, ¿no? Sigamos. Este es el hermano, Leónidas, y yo también lo pensaba porque Leónidas escribe el texto de catálogo nada menos que de Hombres y Bestias. Y él tenía una fórmula, siguiendo en esta línea, que era pensar a la gauchesca como un género inmediato, popular, pero un género bufo. Él decía, no es un género político, no pensarlo como el género político que fue en el siglo XIX, con esos 4 o 5 autores que conocemos, ¿no? Sino al modo de Estanislao del Negro, Estanislao del Campo, que es bufo, que es gracioso, que da risa, ¿no? Pensar en el Fausto de Estanislao del Campo, donde hay un diablo que sale en escena y el gaucho que lo está mirando, que se piensa que es Belcebú en serio y está desesperado. Esa cosa que tampoco hay que explicar
y es un Fausto gaucho, ¿no? Y Lamborghini, Leónidas, el hermano mayor de Osvaldo, decía que en la gauchesca, para pensar la gauchesca como género bufo, había que tener en cuenta una cosa, que había que asumir la distorsión y devolverla multiplicada, ¿no? Pasemos. Esta es la situación, una persona que se cae, este blooper social, alguien que se está cayendo y el espectador ve eso, primero es cómico, es una risotada, pero también hay una tragedia que está sucediendo en ese momento. Y era la sensibilidad que tenía, una sensibilidad muy particular que tenía Pablo para eso, que es, la obra es a la vez sensual, es a la vez grotesca y a la vez el desnudo en este caso, porque es cierto que la obra de Pablo está muy lejos de ser un heraldo del desnudo chonguil argentino, pero también es cierto que eso causó un impacto muy particular, porque nadie había tomado, y el desnudo como sensualidad total y también como estar en pelotas, estar desnudo frente a una situación, porque también es eso, es alguien desnudo, es alguien que... Y el desnudo masculino, ¿no? Totalmente. En particular. No, y esto que te acordás que nos sorprendió, que cuando veíamos ese escorzo, no se llega a ver que además con esa síntesis que tiene el personaje, tiene una pija gigante igual. Totalmente. Digamos, aún siendo... Por eso, pisamos, pasemos, Para mí me surge mucho la palabra vulnerable. Sí, bueno, y por eso está Ezequiel Verona abrazando al personaje y dice, pobrecito. Pero fíjate esta situación. Yo pensaba en estos síntomas, no decía cuáles son, porque uno lo primero que piensa en un blooper, o sea, cuando uno es la propia víctima de su propio blooper, uno dice, qué patético, ¿no? Patético porque uno también, ¿qué es el que se pierde en el patos? El que se pierde en la emoción. El que precisamente la emoción lo lleva a algo que se pierde. Pero también está lo otro, que es el pánico que se siente. Y el pánico, cualquier mitólogo lo podría refrendar ahora, implica la visión originariamente que tenían, incluso en la antigua Grecia, cualquier transeúnte cuando se encontraba con el dios Pan. O sea, venía la cara de pánico es encontrarse con el dios Pan, que es una de las bases de lo priápico, ¿no? Al punto de, pasemos al gabinete secreto, bueno, que tenemos, hasta después contagia al mismo Mercurio, ¿no? O sea, todo viene, es el mismo personaje que empieza, hay una cierta fisonomía que empieza a mutar, y es esa cara de entre lo patético y lo pánico que está en el blooper social, ¿no? Pasemos. En este caso, ¿no? Yo quería decir, quería pensar otra cosa más. Pablo era esa narratividad la hacía construyendo historias, o sea, escenas, quiero decir, escenas muy particulares. En algunos casos de un costumbrismo inmediato, como vemos, toda esa carga de identificación que uno puede ver en el IPF y en los personajes. Porque en esta pintura, que es del año 84, ustedes saben que los títulos eran muy importantes en la obra de él, y es, ¿no?, el heavy, el petizo y el enano en el taller mecánico. Entonces, además son personajes arquetípicos. Cuando contaba ayer Gustavo Marrone de que se queda el rastrojero y se reían los que los empujaban porque se autorreconocían. Esa actitud inmediata de reconocimiento está en esta narración, ¿no? Por eso yo digo que incluso en lo inmediato hay algo también estratégico, siempre en Suárez, ¿no? En generar esa escena. Yo creo que, y esta es una opinión personal, que Pablo Suárez haya postergado o de alguna manera minimizado su paso por el conceptualismo, implica en que no es narrativo, es más explicativo, y que no genera este tipo inmediato quizás, es algo más, es conceptual precisamente. Y él buscaba una historia en un punto, más la historia, más narración.
¿no? Sigamos. También está, salud, digo, por ejemplo, en este caso, ¿no? Hay ciertos personajes, está otra vez la indefensión, otra vez la vulnerabilidad de la que hablaba, ¿no? Pero pasemos otra más. Se habla de la cita clásica muchas veces en Pablo, de que está la cita clásica. Pero la cita clásica es más que nada un efecto narrativo. Él está buscando en eso, no que el espectador reconozca necesariamente quién es el Laconte o lo que puede ser, sino que es un recurso narrativo, es un recurso de esa misma cosa que se quiere contar. Pasemos. Pensemos que antes del periodo conceptual están las muñecas bravas. Las muñecas bravas también no son un personaje en sí, son una tipología, son una forma, ¿no? Y tenían una provocación. Yo creo que el Suárez de esa época buscaba una provocación más, era más soez en un punto, para la pensemos en la época, años 63, 64, era una cosa soez, sigamos. Estamos viendo esta que es de lo que se rescató a partir del archivo de Oscar Boni, de una muestra del grupo, el Liroray, del grupo de los pop, digamos, en ese momento. Esa actitud desenfadada era absolutamente contraria a la que se podían tener los artistas concretos 20 años antes, están las antípodas. Y esa actitud de provocación de las fotos obscenas de Greco con esta misma imagen y qué sé yo, tenían esa actitud provocativa que estaba quizás en la historia de Emma, si nosotros vamos para atrás, hay otros, pero en este caso, por eso las muñecas bravas después vuelven, pasemos otra más. Por eso, y acá quiero ir a otro tema, que es la influencia berniana, para volver. Por supuesto, Suárez ve a Berni, y mucho ve y aprende de Berni. Pero Suárez, al contrario de Berni, esta podría ser una Ramona Montiel, o sea, la misma, uno la puede identificar muy fácilmente. De hecho, cuando en la muestra estaban esos cuadros en los dos pisos, uno veía a la Ramona Montiel y veía a y decimos, bueno, Pablo está una vez más mostrando su tradición. Él siempre hacía énfasis en esa tradición. Pero él no creó personajes particularmente. No es que y los personajes no tenían una continuidad. Él no tiene su Juanito Laguna, él no tiene su Ramona Montiel, un personaje con nombre y apellido que continúe, siendo un narrador. Pasemos. Sin embargo, después de las muñecas, ¿no?, bravas, estamos hablando mucho después, ya en la década del 70, él tiene este periodo en que también sigue construyendo el canon. Él es una cita, también está la influencia de la cámara, es inmediata, él quería que se notara y además hace su muestra a la cámara. Y es muy particular porque uno puede pensar, o a mí me sucede, que cada una de estas pinturas es un estado de ánimo, como un paisaje, tiene una cosa tremendamente anímica para mí, ¿no? Y también es muy paradojal que no exista la figura humana, no existe en ningún momento la figura, salvo hacia el final, muy tímidamente empieza la figura humana. Es un lugar donde solamente hay objetos, ¿no? Pero al mismo tiempo, y antes aún, desde mucho antes de esta situación. Pero nos hace ver que él está mirando. La mirada es constante. Pero miremos esto, esta es de la serie que hizo, en realidad es de Boni, es Boni el que dispara las fotografías, que es esta serie que se conoció mucho más tarde, ¿no? Lo que me sucedió cuando vi estas imágenes por primera vez, dije, perdón, los personajes de Suárez, que se caen por las escaleras, que trepan, si uno los ve, parece que fueran los mismos, pero y sigamos. Miren, ¿no? O sea, en un momento dado, esto que es muy posterior, hay algo que es inmediato, una historia como secreta de pensar el cuerpo, todo. Sigamos. Estas fotos que Pablo le sacó
a Horacio Campillo, también parecen personajes. Miren solamente la sinuosidad que tiene, ¿no? Otra foto más. Parecen personajes, podrían ser, y son muy anteriores, son de fines de los 60 estas fotos. Quiero decir que hay algo de una historia que Pablo no mostraba, que Suárez no mostraba, pero que sí subyacía en todo esto, ¿no? Sigamos. Otra foto de... Acá, pasemos a esto. Acá tenemos un prototipo, porque es un prototipo, es un arquetipo. Nosotros estábamos trabajando con Jimena en el mismo momento que era el Mundial. Pasemos. Y dijimos, acá está Mascherano. Es Mascherano, es un prototipo, pasemos una más, popular. Son esculturas de Suárez, ¿no? O sea, y son muy anteriores, pero es mascheranismo puro. Quiero decir, hay un tipo de situación que subyace, que está ahí. ¿Qué es eso? Y que, por eso... bueno, sigamos. ¿No? Por eso digo ese ir y venir, ese ir y venir. Pero aparece a fines de los 70, antes de que aparezca esta explosión, digamos, de desnudos, aparece este personaje y aparece como la secretaria, porque no se sabe. Entonces, la primera sospecha que uno tiene es, ¿habrá querido en esa búsqueda narrativa que empezaba a surgir pensar en una especie de Ramona Montiel y demás? Sigamos. Pensemos que estaba antes, que este personaje ya estaba en la Menezunda. Es un personaje que él ya tenía. Con esto quiero decir, eran de larga data, es un reservorio de larga data lo que se tenía. Pasemos una más. Por supuesto, igual que la costurerita que dio el mal paso, que era Ramona Montiel, parece que la secretaria tenía también una vida secreta. En un momento empezó a tener una vida secreta. Pero pasemos una cosa más. La vida también secreta de la secretaria, y después ya aparece la secretaria como contorsionista. Y ya empiezan todas esos retorcijones corporales, esas piruetas, comienzan a aparecer. O sea que ahí hay una mirada, el blooper empieza a ir a aparecer con más intensidad que el personaje, que construye el personaje. Ya empieza a hacer cosas con el personaje. Demos vuelta. Ya empiezan a pasar cosas como estas de identificación. Quiero decir, ya empieza... Para quien pueda. Pero quiero decir, hay algo que sucede con ese personaje que va más allá de eso, ¿no? ¿Qué está haciendo con esta persona? Sigamos, ahí están los dos. Después se pone cada vez, vuelve a los soez en un punto, o vuelve a lo más atrevido, a cosas que estamos hablando, se llama La Doma, y que él cuenta en una de las conversaciones con Laura, de donde aparece también, que es esta situación de que él va en un momento, se olvida las llaves, y va a un hotel, claro, y hay una puerta abierta y ve esta escena, entonces, pero vuelve otra vez la situación de provocación, y siempre es el mismo personaje que... Acá vemos, de alguna manera hacen tándem, vuelven a las muñecas bravas. Hay una situación directa donde va a empezar a estar la mirada del blooper social cada vez más potente. El Narciso de Mataderos marca, por supuesto, un hito, ¿no? Por eso decimos, es una obra en la cual... primero la obra desde Mataderos, que situarse ya él mismo en un lugar es más biográfica, es la primera explícitamente biográfica, así una muestra que es la vida desde Mataderos. Pero al mismo tiempo que es eso, es donde aparece este personaje, el desnudo ya masculino, como algo que no va a desaparecer hasta último momento. Están mientras tanto también las escenas sociales, vuelve el mismo personaje de la secretaria, pero no se sabe acá, y este costumbrismo, esta situación, la serie de las piletas, vuelven a la misma narración empática, ¿no? En este caso también atravesada por una suerte de pintura de época. Él iba tomando, igual que Berni, ciertas cuestiones, lo que decían ayer todos, dijeron en la mesa,
de la necesidad de lo que quería decir, de lo que quería contar, por sobre cómo, de qué, si es pintura, si es con una... Hay algo que va más allá, que puede ser circunstancial. Pasemos. Otra parte, la desesperación o la violencia en esta pintura, que se llama de varias maneras, porque Gustavo la llamaba, es la que está expuesta por fuera de la sala, ustedes recuerdan, el asalto, es el asalto, pero también decía los cuchilleros, por ahí tenía esta referencia de varias maneras. Después viene cuando ya son los personajes históricos, ya hace algo más parecido, si se quiere, a Leonardo Fabio, de tomar, qué sé yo, Moreira, tomar ya personajes muy conocidos y buscar esa empatía desde otro lugar. Ya no es un personaje que es un arquetipo que pueda moldarse a cualquier cosa, sino, por supuesto, está todo lo que sabemos, que es la influencia de la talla barroca y bla, 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 y colonial, pero es esa, está la historia, una historia previa. Esa historia está narrada, es una vuelta, un cover de esa historia, una remake de esa historia. Pasemos. Y la situación de que puede ir de Cristo y la tragedia puede aparecer en el Chacho Peñalosa, ¿no? Y son trágicos. O pasemos, o en la misma serie, acá en San Juan Bautista, que está ida y vuelta, digamos, ¿no? Histórica, de tomar personajes de los que no hay que contar la historia, ¿no? Pasemos. Por eso digo, y otra vez más, esta situación de volver a una cita de algo que pueda ser clásico para mostrarlo inmediato, ¿no? Pregunta. Sí. ¿De qué material es esta escultura? Bueno, ayer se habló precisamente de la intoxicación que casi termina con su vida. Termina con la vida de Pablo. Porque lo doraba la hoja como si fuese una... Con purpurina soplando. Sí, ¿cómo se dice? Insuflaba. Claro, como si estuviera aplicando como un... Claro, exactamente. Con la cueva de las manos. Sí. O sea, Y finalmente tuvo una intoxicación porque tenía dorado todo el... sí, internamente estaba dorado, entonces tuvieron que desintoxicarlo de urgencia. No. Pero la escultura, ¿de qué material es? No es... Sí, es una resina, pero de hecho precisamente insuflada. Claro. Y es una obra, esta es la obra que gana el Belgrano, claro. Y que es un poco él en la obra, él pidiendo por ese momento. Sí, necesitaba. No tenía autorreferenciarse. Un momento en donde Laura Buchelato lo obligó prácticamente. Sí, totalmente. Esa es la historia. Se encerró en la casa 3 días y le llevó la llave. Porque además es parte que, como decía Alejandro, cada escultura cuenta la historia de, o sea que esa también está. Pablo necesitaba narrar y necesitaba que le narren, querían que le cuenten. Esto es perpetuo, es parte de lo que quería decir. Sigamos. Esto, bueno, los chongos transmutados, hasta dónde podía llegar la situación fabulosa, o sea, cómo eso mismo podía representar a por ejemplo, en Sapling Weekend que vimos ayer, al Romero Bres Sapo, o sea que era esa situación, no es solamente el desnudo. El chongo es un envase que puede servir para decir cualquier cosa, en realidad. No es solamente la sensualidad, por supuesto, sino es todo. Sigamos. Eso te puedo. Sí. Justo me estaba acordando ahora, en esa época que él hizo varias de estas figuras transmutadas, era cuando había sido la primera cloración de la oveja Dolly. Sí. Estaba como, entonces el tema estaba ahí, Claro. y ahí él como empezó a Son los elaborar parientes estas obras. del ecosistema y los parientes de Dolly. ¿Cuántas esculturas hacía más o menos al año? Y depende, ¿Quién nos puede depende. Es que No sé, él que no, iba con esa vida. tuvo años donde no trabajaba, de golpe trabajaba muy intensamente para una muestra, de golpe se iba a Colonia, a su casa, no hacía nada, supongo que recargaba sus ideas, sus ideas. Yo lo vi muchas veces, en la casa dibujando. Él siempre estaba haciendo algo, siempre estaba pensando una obra
y siempre estaba anotando algo. Ese trabajo cotidiano estaba, pero es cierto, no es que necesariamente todo el tiempo estaba pensando. No, su cabeza estaba siempre. Por eso te digo, la charla y la necesidad de la red venía, siempre estaba. Permanente. Ideas para obras todo el tiempo, te contaba todo el tiempo. Pero ¿te acordás, Rafa, que cuando nos pusimos a trabajar en la muestra, notamos que, por ejemplo, no tiene tantas exhibiciones individuales Suárez? En relación a la cantidad de obra, no. En los 90 es la del 93, por invitación de Bucelato en el ICI. La del Todos 97. cuentan que lo encerraron, digamos, para que produzca, o sea, tenía con qué, pero había como que organizar esa situación. No, y lo que decías, perdona. Y la del 97, digamos, con curaduría de Laura, Sí. que fue en Benzacar, que fue un conjunto de obras alucinantes. Sí, fue una Y muestraza. que ahí Gaby Francone además me contaba que lo veía trabajar y así muy Tal cual. intenso, ¿no? Como, y después fue la del 2001 en Benzacar, Sí. donde fue Sobrevivientes. Sí. Otra situación. Donde Y aparece eso- el no, la de- Pretty Boy y demás. Pero creo que después esa ya Porque, es Pombo sí, Hard. claro, No, pero por eso, Ahí pero no individuales. saca. No, Individuales esa, claro, normal, tiene esa y creo. después la de. La de Sobrevivientes. Sí, donde está Sobrevivientes, donde Claro. está la Conte, esa Sí. muerte. Es esa. Y después el escaso margen del 2004, Claro. que esa la produjo sí en Colonia, Claro. con la ayuda de Gastón Camarata, tengo entendido. Sí. No sé. Sí, Sí, un poco, ¿puede ser? sí, yo entiendo que sí, Tenía un sí. asistente. ¿Y es Gastón? cuando trabajaba. Que Gastón que No, se lo no, puso no, no, Roberto Jacobi. Claro, sí, era Gastón. Ahora sí me ¿Sí? viene ¿Te la suena? memoria. Sí, Es ese sí. chico. Ahora me No. viene la memoria. A ver, pasemos. Claro, como fui. Bueno, otra vez. Muy en foco. Y quería decir que precisamente para cerrar, es por lo menos peculiar que esa mirada, ese sadismo tierno o esa ternura sádica se transforme en este último momento que es el beau geste, que es el gesto, donde parece que una vez más la ternura le gana al sadismo, parecería, o al mismo tiempo tiene una gravitación sobre el sadismo de otra manera, ¿no? Es otro tipo de mirada donde uno ya no advierte el sadismo, sino precisamente otra cosa. Y creo que ya dije todo lo que tenía. Ay, muy bien.